Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Estamos hablando acerca del divorcio y vamos a dar los primeros 10 argumentos en 11 videos. Este es el número 9 y aquí vamos a hablar acerca de que fue Moisés el que indicó el divorcio, es decir, no el divorcio, sino él fue el que indicó el certificado de divorcio. Y bueno, espero que esto vaya aclarando cada vez más todas las controversias con respecto a este asunto del divorcio, que es algo muy importante, trascendental para la salud de la iglesia. Y bueno, fue Moisés el que introdujo el certificado de divorcio. Mateo 19:7 dice, ellos le dicen, hablando de los fariseos, entonces, ¿por qué ordenó Moisés dar carta de divorcio y despacharla? Y él les dice, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones, pero no ha sido así desde el principio. Entonces aquí Jesús está identificando que su padre es distinto a Moisés. Moisés extraoficialmente permitió el divorcio y indicó que le dieran una carta de divorcio a sus mujeres, pero que no fue así desde el principio. Ahora, el pasaje paralelo que es Marcos 10:2 dice, y algunos fariseos se aproximaron para probarle y le preguntaron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa? Y respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Jesús no contestó qué dice la ley o está escrito, ¿no? ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y despedir. Y respondiendo Jesús les dijo, fue por la dureza de sus corazones que les escribió este precepto. Entonces Moisés les escribió un precepto y les dictó que podían, si se divorciaban, o sea, que tenían que darle carta de divorcio a la mujer. Pero Jesús está hablando de una forma bien clara. Y está diciendo aquí que fue Moisés el que permitió divorciarse de su esposa, fue Moisés el que mandó el certificado de divorcio, no fue Dios el Padre. Entonces hay gente que dice, no, es que aquí dice que en Deuteronomio, o sea, y entonces piensan que esto se refiere a Deuteronomio 24 del 1 al 4. Entonces es necesario ir a Deuteronomio para ver de qué lo que está hablando este pasaje. Dice Deuteronomio 24 del 1 al 4, cuando alguno toma una mujer, y ahora fíjense en la sucesión de verbos, y que todos comienzan con la conjunción y. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, y sucede que no encuentra favor, y le escribe certificado de divorcio, y lo pone en su mano, y la despide, y sale ella y va y llega a ser de otro hombre y la aborrece y lo pone, perdón, y la aborrece el segundo marido y le escribe también un certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa o si muere este último. Entonces, todo eso es una descripción. Muy importante esto. Aquí, la ley de Moisés no está indicando un certificado de divorcio, está describiendo qué era lo que culturalmente hacían los judíos. Y está presentando un caso. El caso es que si un judío se casaba con una judía que después la rechazaba, le echaba de la casa y la mujer desesperada se casaba con otro hombre y se moría el segundo marido, entonces viene la prescripción, que el primer marido que la despidió después no puede tomarla nuevamente para ser su mujer. Entonces, la primera parte es la próstesis y la segunda es la apódosis. En la primera parte dice si tal y tal, y la apódosis dice entonces y viene la prescripción. De esta parte de que le escribe certificado de divorcio
y lo pone en su mano y la despide de su casa, no es que Dios está diciendo en las escrituras que eso es lo que hay que hacer. No lo está prescribiendo, no lo está indicando. Simplemente está describiendo qué es lo que ellos hacían y un caso en particular, para después dar la prescripción. Entonces, Deuteronomio 24, del 1 al 4, no prescribe u ordena la carta de divorcio, solo la menciona. De hecho, castiga al usuario de la carta de divorcio y no permite el nuevo casamiento con la primera esposa. Deuteronomio 24, del 1 al 4 no manda el divorcio, tampoco permite el divorcio, sino que lo castiga. Lo castiga al prohibirle al primer marido volver a tomar a su primera esposa. Y da la razón. Y para la razón de que por qué no se puede reconciliar y volverla a tomar, ahí sale en la ley de Moisés y lo pueden ir a ver ustedes. Y también está en el primer video de esta serie, sale explicado a grandes rasgos ahí. Pero lo principal es que fue Moisés el que permitió y el que mandó una carta de divorcio. No fue Dios. ¿Por qué? Porque dice Jesús, porque no fue así desde el principio. Moisés hizo eso por causa de la dureza de sus corazones. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Él, él vio que el pueblo estaba lleno de gente que se divorciaba y se volvía a casar y se volvía a divorciar y se volvía a casar. ¿Qué es lo que ocurre en este mundo en la actualidad? Todo el mundo se casa, todo el mundo se divorcia y se vuelve a casar. Y entonces eh, él viene y dicta, según la ley que Dios le ordenó a él, que había pena capital en causa, por causa del adulterio. Ah, pero ¿y cómo saber si una mujer estaba cometiendo adulterio o si es que estaba divorciada? Entonces, Moisés extraoficialmente, por un canal extraoficial, le dijo al pueblo que por favor dieran carta de divorcio. Eso fue algo que él mandó, él dictaminó, él escribió en algún documento que no era parte, que no fue parte nunca de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, que le dieran carta de divorcio a sus mujeres, porque si encontraban a una mujer con otro hombre, ella sacaba la carta de divorcio y decía, no estoy cometiendo adulterio, no me maten, fue que mi primer esposo me repudió, me rechazó, me sacó de la casa. Y aquí está, ¿verdad? Entonces, en ese caso no se le aplicaba la pena de muerte, ¿sí? Pero fue por la dureza de sus corazones, pero no fue así desde el principio. Es decir, que Jesús dice que desde el principio Dios odia el divorcio y fue Moisés el que introdujo de forma extraoficial que el marido le redactara carta de divorcio a la mujer antes de despacharla, para dejar la situación clara. Pero no es que Dios le dijo a los judíos que hicieran eso. ¿Sí? Ahora, tengo algunos pensamientos aquí extra. Jesús dice que fue Moisés, no su padre, el que permitió que se divorciaran de sus esposas y mandó que entregaran un certificado de divorcio y la despacharan. Su padre decretó desde el principio la indisolubilidad del matrimonio. Así como dice en Malaquías, Dios dice, yo odio el divorcio. Y Dios es el mismo siempre, ¿verdad? El divorcio existía como práctica normal desde antes del tiempo de Moisés, o sea que no fue Moisés el que instituyó el divorcio, sino el que instituyó la carta de divorcio. Entonces, en el tiempo de Moisés, la cultura, la norma cultural era que la gente se divorciaba. No la mujer, sino el varón. A la mujer no se le permitía, culturalmente hablando, solo al varón. ¿De dónde tuvieron ellos la idea, la cultura? Si ustedes se recuerdan bien, al principio de la historia, cuando ellos fueron a Egipto, entraron como una familia.
Y cuando salieron de Egipto, salieron como una nación. Pero ellos vivieron en Egipto tres siglos. Durante ese tiempo, adquirieron la cultura egipcia, inevitablemente. Entonces, ellos salieron de Egipto, fueron al monte Sinaí, tuvieron temor de Dios, le dijeron a Moisés que Dios hablara con él en vez de con ellos en directo, porque tuvieron mucho miedo. Y luego entonces Moisés comenzó a escribir la ley de Moisés. Pero era un pueblo duro, terco. Ellos ya venían con costumbres paganas, ¿sí? Y una de ellas era la costumbre del divorcio. Siglos antes, los sumerios, y esto se ve en el código de Hammurabi, ya hablaban del divorcio y está codificado cómo era el divorcio del hombre y de la mujer. Y dentro de la cultura egipcia existía el divorcio y sigue existiendo y siempre ha existido. Pero entonces ya al llegar la ley de Moisés, entonces les vino a cambiar un poco la situación porque Dios introdujo la pena de muerte para el caso de adulterio. Y entonces Moisés vio dureza en el corazón del pueblo y entonces él dijo, bueno, pero esto fue extraoficial. Por favor, denle un papelito escrito con puño y letra, con su firma y todo, donde diga que ustedes se divorciaron de la fulanita. Eso para evitar las confusiones. Pero no fue así desde el principio. Entonces no es Dios el que prescribe la carta de divorcio, fue Moisés. Y bueno, quédense con nosotros aquí en el canal. Vamos a seguir hablando acerca de este tema. Espero que sea que esté siendo de bendición. No se olviden de darnos like y de sus comentarios.